Hola, ¿cómo estás? Qué bendiciones poder estar juntos nuevamente en nuestro discipulado. Eres bienvenido, bienvenida a este espacio, a esta instancia de estudiar la palabra del Señor, de que a través de ella podamos ser edificados, podamos ser transformados, direccionados al propósito por el cual el Señor nos llamó. Así que te felicito por estar aquí. Es un tiempo en donde la palabra del Señor nos lleva a mirar nuestra vida y que podamos darnos cuenta de aquellas áreas donde todavía debemos hacer cambios, donde el Señor nos está ministrando su Espíritu Santo para que vivamos vidas conforme a su voluntad. Así es que eres bienvenido, bienvenida, qué bueno es verte junto a nosotros. ¿Qué te parece si antes de empezar comenzamos y oramos al Señor? Amén. Padre, te agradecemos a esta hora, Señor, por tu infinita bondad y amor hacia nuestras vidas. Señor, creemos que no hay nadie como tú, que tú eres el Dios de los ejércitos, el poderoso, el invencible, pero que también eres nuestro Padre, Señor. Háblanos, ministra nuestros corazones el día de hoy, para que así, Señor, nuestra vida sea transformada, para que podamos ser hombres, mujeres, esposos, trabajadores, hijos, líderes llenos de tu presencia. Te honramos, te exaltamos, Espíritu Santo, atamos toda obra del enemigo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, y lo echamos fuera por el poder de Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Qué bueno que estás con nosotros, como te decía, te invitamos a que puedas suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube, que puedas darle suscribir y la campanita, porque con eso nos ayudas mucho. Así que agradecidos del Señor. También invitarte, si eres parte de nuestra iglesia o si te gustaría sembrar en este ministerio, te invitamos a que lo puedas hacer a través de, ahí pusimos un banner para que lo puedas ver ahí, tómale un screenshot si eres de nuestra iglesia, que puedas sembrar en el reino de los cielos. Tenemos algunos proyectos y necesitamos de la provisión del Señor. Así es que qué bendición si tú entiendes este concepto de reino, de invertir, de sembrar en otros. Este es el momento. Creemos que el Señor nos está moviendo, nos está llevando a que podamos extender el Evangelio donde hay necesidad, donde hay necesidad de Cristo. Así es que te invitamos a que lo puedas hacer en el nombre de Jesús. Muy bien, estamos estudiando acerca de un tema muy, pero muy importante que no muchas veces se habla, no muchas veces se comenta. Como te hemos dicho anteriormente, este discipulado tiene que ver con esta serie del discipulado, tiene que ver mucho con nuestra vida, tiene que ver mucho con nuestra integridad como hijos, como siervos de Cristo, como líderes, porque muchas veces los líderes hablamos a otros, pero no muchas veces nos revisamos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, como líderes necesitamos hablar cosas puntuales que tienen que ver con nuestro carácter. Y bueno, hoy día seguiremos hablando acerca de la voluntad. La voluntad. Y la semana pasada hicimos como una introducción, como la primera parte de esto. Y quiero partir hablando que la voluntad es necesaria en el hombre, en la mujer, todos los días. Sin voluntad no te levantas para trabajar, sin voluntad no amas a tu familia, sin voluntad, porque llega un momento en que tienes que ocupar tu voluntad para salir a trabajar. Tu cuerpo está cansado, tu mente está cansada, pero la voluntad te lleva ¿a qué? A cumplir, porque la voluntad está ligada a objetivos, y esos objetivos, cuando tú luchas por un objetivo, tienes que tener la voluntad para poder alcanzarlos. Y en base a esto, para resumir lo anterior, la clase anterior, vamos a usar esta gráfica en donde vemos
sí, en donde vemos, por ejemplo, la voluntad día a día versus Dios. O más que versus, es decir, si nuestra voluntad está en las cosas de Dios o está en nuestras cosas. Por eso aquí dice la vida diaria, tenemos el trabajo, tenemos la familia, el gimnasio, etcétera, etcétera. Y ahí ponemos nuestra voluntad de una manera obvia, de una manera que podemos decir, sí, o sea, tengo que ir a trabajar, mi familia, para algunos el gimnasio, pero ahí estamos en la balanza. Está en la balanza y la balanza nos dice que ¿qué estamos poniendo en ella? El trabajo, si tuviéramos que poner el trabajo y las cosas de Dios, ¿para dónde se inclinaría esta balanza? O de otra manera también las cosas, ¿verdad?, que mi corazón quiere, mis objetivos versus lo que Dios tiene para mí, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la balanza cargada? Y hablamos que también que sin fuerza de voluntad no hay logros. Eso es, si tú quieres tener tu carro, tenemos que ahorrar, ¿verdad? Y en base a eso, ¿verdad?, tenemos que tener la fuerza de voluntad para sacar un dinero de nuestro sueldo y poderlo ahorrar. Se necesita fuerza de voluntad para llegar allá, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿verdad?, decíamos que en el corazón lo que yo quiero, el trabajo, la familia, el gimnasio, las responsabilidades cotidianas. Y por el lado de las cosas del Señor tenemos la oración, la lectura bíblica, la congregarse, ¿verdad?, y perdonar a otros. Pusimos algunos ejemplos. Y esto nos está hablando de lo siguiente. Nos está hablando que a veces ponemos toda nuestra voluntad en el trabajo, pero no en la oración. Muchos, aún siendo cristianos, ponen más énfasis en el trabajo y que el Señor nos ayude en el trabajo más que en la lectura bíblica. Tenemos voluntad en el trabajo, tenemos voluntad para ir al gimnasio, levantarnos temprano, pero no tenemos la misma voluntad para congregarnos. No tenemos la misma voluntad para tener nuestro tiempo de oración, ¿sí? Y arrancamos el día de hoy tomando la idea de el cementerio de sueños. El cementerio está lleno de sueños inalcanzados. Gente que tal vez tuvo objetivos en su vida, quiso ser algo, pero el problema es que no tuvo la voluntad de poder realizarlos. No se esforzó, no puso su voluntad para poder realizarlo. Así también el cementerio está lleno de ministerios, de dones, que nunca se puso la voluntad para buscar al Señor. Porque el Señor nos diga que nos va a usar, no signifique que no tengamos que prepararnos. Y para prepararnos para esa tremenda bendición de que Dios nos va a usar, debemos prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? En oración, en lectura bíblica, congregándome, teniendo tiempo con mi líder, con mi pastor, aprendiendo, discipulándome. Eso también es una inversión, pero se necesita voluntad para poder hacerlo. Porque como todos tenemos responsabilidades en el día a día, tú pones la voluntad para tus responsabilidades, pero también la voluntad para alcanzar el propósito de Dios. Yo me voy a esforzar, voy a poner mi voluntad para estudiar, para estar aquí en el discipulado. Tal vez hay alguien que está cansado por el día a día, pero estás aquí en el discipulado, te felicito y oramos al Señor para que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús. Entonces, el cementerio está lleno de esto, lleno de sueños, lleno de ministerios que no se lograron, no porque Dios no haya querido, sino simplemente porque no se puso la voluntad en ello. Y siguiendo esta idea, para ver la mano de Dios en tu vida y en mi vida, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra área de servicio, etcétera, necesitamos poner nuestra voluntad para hacer todo lo que Él nos dice. Si el Señor te dice o te ha dicho que tienes que servir en esa área, pon tu voluntad ahí también. ¿Para qué? Para hacerlo con excelencia, para preocuparte por esa área de servicio o en el ministerio que Dios te está llamando. Si Dios te está diciendo que te va a enviar a las naciones a predicar,
gloria al Señor, pero también debes poner tu voluntad para capacitarte, para servir a tu pastor, para estar en el ministerio, la asignación que te han puesto en este tiempo ahí en la iglesia. Así que no es tan fácil. No es como decir, Dios me habló. Sí, esa es una parte, pero poner la voluntad no corresponde a nosotros, porque tomar una decisión y poner nuestra voluntad en ello es una decisión que nos corresponde a nosotros. Diga conmigo, eso me corresponde a mí. Amén. Gloria al Señor. Sigamos. Entonces, la verdad es que debemos dejar nuestra voluntad a los pies de Dios o a los pies de Cristo. Nuestra voluntad debemos dejar a los pies de Cristo. ¿Acaso tú crees que Dios no sabe que tienes necesidades? ¿Acaso tú crees que Dios no sabe que te hace falta? Dios nos da el trabajo, por supuesto que sí, y debemos trabajar, por supuesto que sí, a no ser que Dios te llame a tiempo completo. Pero mientras Él no lo haga, debemos trabajar. Debemos salir en las mañanas a trabajar. Pero en términos personales, nosotros debemos rendir nuestra voluntad a los pies de Cristo. Hablábamos la semana pasada que Él tiene planes buenos para nosotros. Él ya trazó un plan para nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos siguiendo nuestra propia voluntad y no siguiendo lo que Dios tiene para nosotros. No afanarse tal vez en el trabajo, no afanarse en tus obligaciones, porque sabes que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Sí? Entonces yo rindo mi voluntad a la de Él, porque yo entiendo lo que dicen las Escrituras, que si busco el reino, si busco su presencia, Él va a añadir todo lo que necesito en mi vida. Hemos visto esto que estamos hablando junto a mi esposa. Ya sabes que somos chilenos viviendo aquí en México y hemos visto la mano del Señor. No ha sido fácil, no es un juego, pero ¿sabes qué? Desde que pusimos nuestra voluntad en rendir a los pies del Señor, hemos visto su gloria, hemos visto cómo Él nos ha apoyado en todo. Cuando te digo todo, es todo, porque nuestro Señor es Dios bueno y que Él tiene planes para mí, pero no tan solo para mí, también para usted. Entonces, es verdad que debemos dejar nuestra voluntad a los pies de Cristo para hacer lo que Él nos está pidiendo. Si Él te está llamando, es porque Él te está llamando, porque Él te necesita para un lugar, para una asignación específica. Pero al mismo tiempo, entendiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, necesitamos aplicar nuestra voluntad para el plan de Dios. Yo rindo mi voluntad, ¿sí? Rindo mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo entiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida y lo que Él va a hacer a través de mí, yo de igual manera tengo que poner mi voluntad para ese propósito. ¿Sí? Porque recuerda que cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él pasó por donde estaban ellos y los llamó, sígueme. Y tal vez ellos ya tenían un diseño para su vida. Pero cuando ellos dijeron, o dejaron todo, mejor dicho, para seguir al Maestro, ellos están diciendo, dejo mi voluntad, dejo mis sueños, dejo todo lo que tengo para seguirte. ¿Y qué sucede después? El Maestro, Jesucristo, asciende al cielo, ¿verdad? Pero ellos siguen cumpliendo el propósito del Señor y poniendo su voluntad en ellos. Algunos lo apedrearon, algunos tuvieron problemas en el ministerio, pero la voluntad humana de llevar a cabo el propósito por el cual Dios los llamó. Amén. Entonces, como estábamos diciendo, aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero también necesitamos poner nuestra voluntad para ese plan. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿verdad? Porque si no, seríamos como los jóvenes cuando no quieren hacer sus obligaciones, ya que su voluntad está en otra cosa. Un adolescente, un jovencito que tal vez el papá le dice o la mamá le dice, ordena tu cuarto.
Y su voluntad no está en eso, su voluntad está en jugar online, ¿verdad? Ahí en la consola de juegos. Y ahí está su voluntad y ahí está, puede pasar horas, puede pasar horas, puede pasar horas. ¿Por qué? Porque su voluntad está en otra cosa. Entonces, si Dios te está llamando, wow, esto es poderoso porque no es cualquier persona la que te llama. A veces corremos cuando el jefe, estamos ahí en el trabajo y oye, te llama el jefe y corrimos. O corremos para llegar a tiempo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Aquí nos estamos hablando de que nos está llamando el Rey de Reyes para un lugar, para una asignación específica. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Poner nuestra voluntad a su servicio. Entonces, como punto número 1, nuestra voluntad siempre debe ser sacrificada para seguir adelante con Cristo. Nuestra voluntad debe ser siempre sacrificada. Ponga atención, debe ser siempre sacrificada para seguir a Cristo. Porque está nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa que quiere hacer lo que ella desea hacer. Amén. Y vamos por favor a Lucas 22, 42. Lucas capítulo 22, versículo 42. Vamos a ver aquí. Muy bien, lo vamos a leer en el NBI. A ver si ya está listo por acá. Muy bien, ahí está. Lo vamos a leer, ¿sí? Dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Qué poderoso, ¿no? Sacrificar, estamos hablando en el punto, sacrificar nuestra voluntad para seguir adelante en el plan de Dios. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿quién está hablando esto? ¿Quién está diciendo estas palabras? Estas palabras las está diciendo Jesús. Entonces, la voluntad de Dios debemos entender que es la mejor. Diga conmigo, la voluntad de Dios es la mejor. Porque, por ejemplo, mi voluntad es invertir en algo. Y tú vas a poner tu dinero, tu recurso en algo, pero tú no sabes cómo va a ir el futuro. No tenemos la forma de mirar el futuro. Por eso la gente pregunta a magos, a agoreros, a brujos, ¿cómo viene su futuro? Porque no sabemos. Y te quiero decir que esas personas tampoco lo saben. Es una mentira del Satanás, el diablo, y que Jehová lo reprenda. La voluntad de Dios es la mejor porque Él sabe el final de la película. Él sabe lo que viene para nosotros. Él sabe tu necesidad. Él lo tiene todo bajo control. Entonces, la voluntad de Dios es la mejor. Esta es la que tiene un buen resultado. Su voluntad tiene un buen resultado. La que nos lleva a la felicidad, a sentirnos plenos. A lo mejor no tienes todo lo que necesitas o lo que anhelas, pero tienes todo lo que necesitas, perdón. Esto te lleva a la felicidad, a la plenitud. Te lleva a dar frutos. Si queremos vivir lo sobrenatural de Dios, debemos tomar muy en cuenta que cuando vivimos la voluntad de Dios, tendremos el premio de ver lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad? Estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Dios no va a usar a un hombre o a una mujer que anda en sus planes, que anda poniendo su voluntad en otras cosas. Dios va a usar a personas, a siervos, a siervas, discípulos, discípulas, pastores, pastoras, evangelistas, profetas, lo que sea, cualquier ministerio. Dios va a usar a aquellos que hemos puesto nuestra voluntad a sus pies. Amén. Y entendiendo su voluntad y nuestra voluntad rendida a su voluntad, ahora humanamente ponemos nuestra voluntad. ¿En qué? En el plan de Dios. Si yo voy a ser, Dios me está llamando a ser su siervo, su discípulo,
no tan solo alguien tan visible. Si Dios me está llamando a través de la Escritura a ser un discípulo, yo debo rendir mi voluntad a su voluntad. Entonces debemos tomar muy en cuenta esto, que cuando vivimos la voluntad de Dios tendremos el premio, la recompensa anhelada por el cual estamos viviendo su voluntad. ¿Y cuál es esa recompensa? ¿Verdad? La corona. Ya cuando todo se acabe, disfrutar, ¿verdad?, por la eternidad junto con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos la voluntad de vencer el miedo y las limitaciones propias. No es tan solo, yo no voy a hacer más así de esta manera. Necesitamos vencer el miedo y la limitación a través también de la voluntad. Porque Dios quiere sanarnos, Dios está dispuesto a sanar nuestros miedos, está dispuesto a trabajar nuestras limitaciones, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que poner nuestra voluntad para hacer eso que nos causaba el miedo. ¿Sí me explico? Si antes te daba miedo predicar el evangelio, o no tenías palabras, o algo te sucedía, ahora que estás tomando el plan de Dios y rendiste tu voluntad, el Señor te dice, predica la palabra. ¿Qué tienes que hacer tú? Dar el paso, la voluntad de, ahora voy a hablar la palabra. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, a menudo las personas elegidas en la Biblia no se sentían capacitadas. Es lo mismo, ¿verdad?, que vemos el día de hoy. Su voluntad se impuso por encima de sus propias inseguridades y excusas. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo llama ante la zarza ardiendo, Moisés pone la excusa de que no sabe hablar, bien, era tartamudo o inseguro al expresarse. Diga conmigo, sin embargo, su voluntad terminó cediendo a la dirección de Dios, convirtiéndose en el líder que enfrentó al imperio Egipto. Un hombre que no sabía hablar, un hombre que tal vez no sabía comunicarse, un hombre que por diferentes razones tal vez era tartamudo, inseguro, lo que sea, al rendir su voluntad al plan de Dios, ahora Dios lo levanta. Pero recuerda que en un momento le dice, ve donde el príncipe, donde Faraón. ¿Y qué tuvo que hacer él? Ir. ¿Te das cuenta? Dios estaba con él. Dios le dijo, yo voy a estar contigo, pero él fue el que tuvo que ir delante de Faraón, respaldado en el plan. Pero la voluntad de Moisés su voluntad humana tuvo que ser puesta debajo del plan de Dios. Por ejemplo, Gedeón se consideraba el menor de la familia, más pobre de su tribu. O sea, en otras palabras, un NN, ¿verdad? Alguien que nadie conoce. Tuvo que forzar su voluntad para creer que con solo 300 hombres podría derrotar a un ejército enorme. Es fácil cuando todo va bien. Es fácil, pero cuando Dios te dice, no, esta es la instrucción, esto tienes que hacer. Sí, pero es que mi voluntad yo creo que es mejor por acá, Dios. Yo creo que es mejor hacer esto de esta manera. Yo creo que es mejor irnos por acá. Tienes que rendir tu voluntad, ¿verdad?, para hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Gloria al Señor. La voluntad, debemos tener voluntad de mantenernos firmes en el sufrimiento. La voluntad de mantenernos firmes en el sufrimiento. A esto, en otras palabras, se le llama perseverancia. Mantenernos firmes en el sufrimiento. Y para eso se necesita voluntad. Mantente firme si estás pasando por una prueba, por un momento difícil, y el Señor te ha dicho que está contigo, que te va a usar. Puede ser esta prueba parte del proceso en donde el Señor está obrando en nuestros corazones, en tu vida, pero mantente firme, mantente estable, permanece. Tú debes hacerlo con la ayuda del Señor, pero tú debes poner tu vida. Me voy a mantener, voy a soportar fortalecido en Cristo. Señor, ayúdame, pero aquí estoy. Entonces, seguir el plan de Dios no significa que todo va a ser fácil. Esto es importantísimo. Seguir el plan de Dios no significa que todo es fácil. A todos
nos gusta que nos profeticen, que nos den una palabra, pero no todos están dispuestos a seguir lo que Dios está hablando. Si el Señor te ha dicho, haz esto, siembra en esto, ayuda a tu pastor en esto, sale a predicar, disipula, prepárate en la palabra porque te voy a usar, etcétera, etcétera. ¿Estás siguiendo el plan de Dios? ¿Estás siguiendo el plan de Dios? Y dices, sí, pastor, lo estoy siguiendo. En algún momento se va a tornar un poco difícil. No va a ser fácil. De hecho, muchas veces conlleva persecución. Conlleva que muchas veces te van a mirar feo, muchas veces se van a burlar de ti, etcétera, etcétera. Pero mantengámonos firmes, no va a ser fácil. Y es aquí en donde la voluntad se convierte en resistencia. Vamos que se puede, como se dice, ¿verdad? Vamos, voluntad, vamos. Amén. Por ejemplo, Jeremías, que se le conoce como el profeta llorón, su misión fue sumamente dura, al punto de que llegó a decir que ya no hablaría más en el nombre de Dios, porque todos se burlaban de él. Pero su voluntad interna, su voluntad de hombre, descrita como un fuego ardiente en sus huesos, lo hacía continuar. Él tuvo que poner su voluntad porque Dios lo había llamado, Dios le había hablado, Dios estaba con él. Y eso es lo que describe la Escritura cuando dice un fuego ardiente en los huesos. La voluntad de decir, tengo que hacerlo, pase lo que pase. Si hay un siervo, un pastor escuchando esto, mantente firme. Ten la voluntad de permanecer fiel. Tal vez está a punto de salir del proceso, pero necesitamos en el nombre de Jesús mantenernos firmes, tener la voluntad para mantenernos firmes. El apóstol Pablo, recuerda que estamos hablando del punto, la voluntad de mantenernos firmes en el sufrimiento. El apóstol Pablo, su conversión transformó su voluntad radicalmente. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Su voluntad humana, o Saulo antes. ¿Qué es lo que hacía Saulo? Perseguir a cristianos, encarcelarlos, matarlos. Esa era la voluntad de él, como una desesperación de salir a buscarlos. Pero un encuentro sobrenatural con Jesucristo cambió su voluntad. Pasó de perseguir a los cristianos a soportar naufragios, cárceles y azotes voluntariamente. ¿Por qué digo voluntariamente? Porque tal vez él podría haber seguido su vida común que tenía, era un hombre muy capacitado, estudiado, era reconocido, pero él voluntariamente siguió adelante. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado con un plan. ¿Y él qué hizo? Humilló su voluntad humana, la puso debajo del plan de Dios, y ahora en el plan de Dios puso su voluntad al servicio de Dios. Gloria al Señor. Su voluntad al servicio de Dios, con tal de llevar el mensaje ¿a quién? A los gentiles, aquellos que no eran judíos. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Porque nosotros no éramos judíos, amén. Pero el Señor llegó con su palabra a nuestra vida. Muy bien. Y aquí quiero tocar otro punto, punto número 2. Nuestra voluntad se debe alinear a la de Dios. Cuando nosotros sometemos nuestra voluntad, lo voy a hacer de esta manera, nuestra voluntad la sometemos al plan de Dios, ahora nuestra voluntad humana debe alinearse al plan de Dios. Desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Una respuesta corta a esto, ¿se debe alinear mi voluntad a la de Dios? Es sí, por supuesto que sí. Sin embargo, aquí la pregunta que usted tal vez se hace o la gente se hace es ¿y cómo? ¿Y el por qué? ¿Por qué yo tengo que alinear mi voluntad a la de Dios? ¿O cómo lo hago? De esta respuesta es donde el tema se vuelve verdaderamente amplio y fascinante, un tema profundo, porque no se trata de una imposición dictatorial. Mira qué hermoso. Dios no te llama y te dice,
algo dictatorial, ¿verdad? Como algunos países que hay presidentes que lo que él dice se hace y no se puede hacer de ninguna otra manera, sino de una relación de confianza. Y aquí se pone poderoso. ¿Por qué? Porque poner nuestra voluntad al servicio de Dios, poner nuestra voluntad bajo el plan de Dios, no tiene que ver con una imposición que Dios nos haga, sino una relación de confianza. Yo creo que Él tiene planes mejores para mí. Yo creo que Él va a estar conmigo. ¿Te das cuenta? No es que Dios te quite. No es que ahora todos los cristianos son como robots porque como que todos siguen y no hacen lo que ellos quieren o no tienen objetivos. Sí tenemos objetivos, pero ahora nuestro objetivo fundamental es otro. Y en el caminar con Cristo, muchos de nuestros objetivos que tal vez en algún momento teníamos, se van alineando y comienzan a llegar las bendiciones. Comenzamos de repente a estar aquí y otro día estar allá, producto de seguir el plan de Dios. Para entender por qué se busca alinear nuestra voluntad o debemos alinear nuestra voluntad con la de Dios, resulta útil verlo a través de este ángulo importantísimo. Cuando decimos que debemos alinear nuestra voluntad a la de Dios, no es anulación, es sintonía. No es que yo te anulo, pum, ya no, es sintonía. Y ponga atención. Existe un temor común que todos en algún momento hemos vivido, de que alinear nuestra voluntad con la de Dios significa perder. No es como si alineo voy a perder, no sé, todo. Bueno, aquí como dicen mis hermanos mexicanos, aquí te va. Dice, entonces, a veces pensamos que significa perder nuestra identidad, nuestros gustos o convertirnos en robots, como lo hablaba anteriormente, pero en la Biblia vemos todo lo contrario. Mira, pon atención. Dios no anula tu personalidad, la potencia. Moisés, un hombre retraído, tartamudo, tal vez sin identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llega Dios y le habla, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios no lo anula, sino que lo potencia, porque ahora está Dios de su lado. Amén. Entonces, recuerda esto. Dios no te va a anular. Como eres, no necesitas copiar de otro. No necesitas hablar como otro. No necesitas hablar como otro predicador, como otro hombre de Dios. Lo que necesitas es poner tu voluntad debajo de la presencia del Señor o del plan de Dios, y Él va a potenciar lo que tú tienes. Amén. Pero tenemos que tener también la voluntad de buscarlo. Amén. Entonces, cuando Pedro, un pescador impulsivo, alineó su voluntad con el plan de Jesús, no dejó de ser audaz. No dejó de ser un hombre audaz, ¿verdad? Sino que su audacia se canalizó o se desarrolló para liderar un movimiento que cambió el mundo. Jesucristo necesitaba un líder fuerte, con convicciones, necesitaba un hombre audaz. Así como cuando termina el liderazgo de Moisés, el Señor levanta a Josué, audaz, guerrero, experto en guerra, etcétera, etcétera. Entonces, Dios necesitaba a un hombre así. Dios o Jesús no anuló a Pedro, ni Dios anuló a Moisés, ni tampoco a Josué, ni tampoco a Daniel, ni tampoco a José, a nadie. Sino que lo que hace Dios te potencia, y en el nombre de Jesús toda mentira del diablo. Porque la sociedad viene a decirte es que si te haces cristiano ya vas a ser uno más, ya no vas a poder lograr esto, no vas a poder hacer esto, parecen todos robots, Dios te van a anular ahora esto. No es así. Vemos en la Biblia, en cada hombre y mujer de Dios que usó, Dios no lo anuló, sino que potenció lo que ya tenía. Alinear la voluntad es como afinar un instrumento. Por ejemplo, la guitarra no deja de ser guitarra al ser desafinada. Simplemente ahora puede sonar en armonía con el resto de la banda.
Amén. Amén. Muy bien. Entonces, todo argumento, todo lo que el enemigo quiera poner en tu mente, en tu corazón, en torno a que si te entregas al 100% a Jesús, Él te va a anular, no vas a poder hacer de esta manera. Si eres simpático, si eres divertido, Dios te va a usar así. Si eres inteligente, te gusta buscar, te gusta hacer cosas, Dios te va a usar de esa manera. Él no viene a anularte, por el contrario, Él nos regala lo que somos. Entonces, la diferencia de perspectiva, tenemos que ver esto de una manera sabia. Entonces, cuando vemos la diferencia en perspectiva, es sabiduría versus la limitación. Si lo vemos de un punto de vista bíblico, sabiduría versus limitación. La razón más lógica para alinear nuestra voluntad a la de Dios es la diferencia de visión. Nosotros tomamos decisiones basadas en el presente inmediato, lo decíamos anteriormente. Tomamos decisiones en el presente inmediato, hasta donde ven nuestros ojos. Y lo que creemos que nos hará feliz hoy. Nuestra vista es limitada. Dios opera desde una perspectiva eterna. El plan Él lo tiene. El final de la película Él ya lo sabe. Él ve el mapa completo. Alinear nuestra voluntad es un acto de confianza inteligente. Los que no conocen a Cristo dicen que somos tontos, tal vez porque nos metimos en el cristianismo, como dicen ellos. Pero nosotros sabemos que poner nuestra voluntad, alinear nuestra voluntad, es un acto de confianza, pero inteligente. Porque vamos a fluir, vamos a caminar, vamos a ir por el camino, ¿verdad?, de un plan eterno que Dios trazó. Y ese plan es el mejor que hay. Amén. Por ejemplo, sé que tú ves el panorama completo y yo no. Así que confío en tu dirección, Dios. ¡Wow! Yo creo que hoy día alguien tiene que hacer esta oración. Alguien tiene que decir: Dios, sé que tú ves el panorama completo y yo no lo puedo ver. Así que confío en tu dirección. Aquí estoy. Someto mi voluntad a tu voluntad. Entonces, en base a esta misma idea, debemos hablar de la verdadera libertad. La verdadera libertad. La Biblia plantea que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana. Que eso a menudo nos vuelve esclavos de nuestros propios impulsos, adicciones o egoísmo, sino en tener la capacidad de elegir lo que es verdaderamente bueno. A eso se le llama libertad. El mundo, la sociedad quiere encapsularte en algo, ¿verdad? Y tú sigues ese impulso de ese algo, pero estás siendo atraído por las tinieblas, estás siendo atraído por el lado oscuro. Amén. Y ellos te están diciendo: aquí está la libertad, aquí está la libertad. Y lo que hace Satanás, te hace adicto a algo. ¿Para qué? Para mantenerte esclavo. En otras palabras, el mundo dice que nosotros, los cristianos, ¿verdad?, no tenemos libertad para hacer lo que queremos. ¿Sí? El mundo te ofrece la libertad. Haz esto otro, acá, pum, 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 ¿verdad? Pero el problema es de que eso te está llevando a una adicción, te está llevando a cadenas. Pero la verdadera libertad es la capacidad de elegir lo que es verdaderamente bueno. Y vamos a ver Romanos, el libro de Romanos, un texto muy, muy conocido que lo hemos citado anteriormente. Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice de la siguiente manera. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este es un spoiler para la próxima clase. Qué poderoso, ¿no? Qué poderoso tener la posibilidad de elegir. Esa es la verdadera libertad, la capacidad de elegir. Yo quiero elegir a Cristo, yo elijo a Cristo, yo me rindo a Él, como dice un himno muy antiguo, ¿verdad? Yo creo en Él, creo que su plan es mejor que el mío. Al final, Dios respeta tanto nuestro libre albedrío, que no nos obliga a alinear nuestra voluntad con la suya.
Dios no te obliga, no te pone una pistola para que tú te alinees. Es una invitación diaria. Él propone el camino, pero la decisión de dar el paso siempre es nuestra. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a seguir tu propia voluntad, que es limitada, que no ve el final de la película, que no ve el camino, no ve el mapa? ¿O vas a elegir poner tu voluntad o alinear tu voluntad a los pies de Cristo? La invitación el día de hoy es una invitación directa. ¿Te das cuenta que el discipulado es más que escuchar bonitas prédicas? Porque esto no está hablando a nuestra mente, no está hablando a nuestro corazón. Está removiendo lo que sabemos o lo que sabemos de Dios o las experiencias que hemos tenido con Él. Pero te quiero decir que poner nuestra voluntad, alinear nuestra voluntad a la de Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando vengan las pruebas, sabemos que Él va a estar con nosotros. Que cuando estemos en la bendición, vamos a saber, todo proviene de ti, Señor. Estoy en tu plan, gloria a Dios. Si hay momentos de quebranto, de lucha, Señor, voy a permanecer, pongo mi voluntad. Aquí me voy a quedar, Señor. Yo sé que tú estás conmigo. Amén. Entonces, para concluir, cuando alineamos nuestra voluntad a la de Dios, suceden cosas poderosas. Cuando alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, suceden cosas poderosas. ¿Quieres ser usada por el Señor? ¿Quieres orar por los enfermos y que se sanen? ¿Quieres enseñar las escrituras? ¿Quieres discipular a otros? ¿Quieres ser un pastor, una pastora, un misionero? Necesitas alinear tu voluntad a la de Dios, porque vas a comenzar a ver cómo cosas poderosas y sobrenaturales comienzan a suceder. Amén. Si usted ha mirado en su interior y ha dicho estoy perdiendo la pasión, lo más probable es que no esté alineada su voluntad a la de Dios. Porque cuando nuestra voluntad está alineada a la de Dios, hay pasión para poder predicar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo su plan. Si no estás predicando, si no estás testificando de Dios, algo está sucediendo. Tu mirada, tu voluntad está en otras cosas. Cuando estamos alineados a Él, a Dios, los milagros, la vida fructífera, la realidad del cielo es evidente en nuestras vidas. Amén. Si nuestra voluntad no está en Cristo, somos uno más. Y la iglesia están llenas de uno más. Y si usted quiere llevar el evangelio, usted tiene que salir del montón. Usted tiene que transformarse en un hombre y una mujer ungido por Dios. ¿Y cómo lo haces eso? Lo primero es reconocer delante del Señor que has pecado, que has puesto otras cosas o has seguido tu propia voluntad, pero ahora humillarte y poner tu vida, ¿verdad?, y tu voluntad debajo de la voluntad de Dios, a los pies de Cristo. Y Dios te va a empezar a usar de una manera poderosa. Amén. Qué bendición es poder compartir con usted la palabra del Señor. Estamos muy contentos de estar conectados el día de hoy. ¿Qué te parece si oramos? El llamado el día de hoy es que de una vez por todas, siervo, sierva de Cristo, joven, adolescente que estás escuchando esto, a ti te hablo de una manera especial. Pon tu voluntad a los pies de Cristo y vas a ver cosas poderosísimas en tu vida. Amén. Oramos al Señor. Padre, te agradecemos este hermoso tiempo de poder escudriñar las Escrituras. Señor, queremos primero pedirte perdón si hemos querido hacer o llevar nuestros propios planes en la vida y poner nuestra voluntad en esos planes como un trofeo o como un lugar donde llegar. Señor, nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Tu palabra nos enseña que tú desde siempre has estado con nosotros y que tienes un plan definido para nosotros. Señor, entendiendo de que tú tienes buenas cosas para nosotros, ¿quiénes somos nosotros para pensar que mis planes, que mi voluntad es mejor que la tuya? Señor, hoy nos arrepentimos y vamos a tu presencia. Y yo te quiero pedir que donde estás puedas repetir esta oración. Padre, yo me arrepiento por hacer las cosas a mi manera, por hacer las cosas de manera
carnal, de manera humana, de poner mi voluntad y de poner toda mi fuerza, mi energía en cosas que son vanas. Hoy, Señor, tu palabra ha llegado a mi corazón y hoy me arrepiento y pongo mi vida delante de ti, Señor. Padre, someto mi voluntad. Padre, someto mi voluntad a tu plan. Someto mi voluntad a tu voluntad. Señor, someto mi vida y todo lo que yo tengo a tu plan, Señor. Padre, ayúdame a permanecer fiel cuando se torne un poco difícil todo. Ayúdame, Señor, cuando la bendición sea tan grande, a permanecer fiel a ti. Padre, te necesito en mi corazón. Transforma mi vida, transforma mi manera de pensar, a no amoldarme al mundo. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, me alineo a ti y quiero caminar en tu luz y en tu plan, en el nombre de Jesús. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos que tal vez están escuchando esto, Señor, y oro para que se levanten más hombres y mujeres de Dios, haciendo tu voluntad y poniendo todo su esfuerzo, todo su vigor, toda su juventud por cumplir tu plan. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro. Te honramos, te exaltamos a ti. Bendice a cada persona que está viendo este material, Señor, y oramos para que esto pueda fluir más allá, Señor, de nuestra iglesia, sino que pueda ser de bendición para otros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Esperamos verte el próximo discipulado. Así es que estén pendientes a nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Instagram, ya saben, en YouTube. Así es que síguenos. Una bendición poder estar contigo. Que el Señor te bendiga.